Tenemos el gusto de recibir en la mañana de hoy aquí en Ciudad Viva al fiscal especializado de delitos de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percivale. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, las órdenes. Vamos a charlar de unos cuantos temas y siempre muy interesantes dentro de lo que se maneja en la órbita en la que vos estás. Que en primer lugar, desde tu posición, esto es más bien opinión y no información, ¿pensás que pueden aparecer más datos sobre desaparecidos? ¿Y desde dónde podría venir esa nueva información si es que vos sos optimista de que puedan aparecer que pueda aparecer más información justamente para poder encontrar otros desaparecidos, los que se siguen buscando? Optimista uno siempre tiene que ser por esencia, lo que la realidad nos ha dado de frente, porque en todos estos largos años no se ha avanzado mucho en eso, porque quienes tienen la información no la aportan. Sin perjuicio de ello, hoy esa tarea de la búsqueda de detenidos desaparecidos le compete básicamente a la Institución Nacional de Derechos Humanos y nosotros solo colaboramos en todo lo que es el trabajo en el ámbito judicial. Por eso ese es un trabajo mucho más de ellos están mucho más interiorizados, nosotros estamos en conocimiento, pero más colateralmente. Sin perjuicio de eso, sí conocemos la realidad de lo que son las investigaciones en general y eso nos permite tener esta visión, si bien optimista por un lado, muy realista por el otro, de la gran dificultad para obtener nueva información. Esa dificultad a la que se referencia proviene fundamentalmente de tu experiencia, porque evidentemente habrás escuchado varios testimonios de muchas personas involucradas, y eso te hace pensar que es difícil que aparezcan más datos. La información está, cada vez menos porque se han muerto algunos de los responsables más importantes, pero todavía quedan personas vivas que perfectamente podrían aportar información. Que la den o no es otro tema. Y como el gran tema que tenemos acá es que la investigación, por lo menos la que hacemos nosotros, es en vía jurisdiccional y en ese campo las personas, si aportan esa información, se ven involucradas directamente en la responsabilidad. Entonces es como muy compleja que la otorguen en el ámbito jurisdiccional. Quizás en otros ámbitos se podrían dar, pero no en el ámbito de una fiscalía y de un sistema judicial. Más allá de todo el tiempo que ha pasado, más allá de que algunos reclamen dar vuelta a la página, más allá de todo eso, siguen habiendo causas o se siguen abriendo causas, por lo menos con el nuevo régimen que impone el nuevo Código de Procedimiento Penal. ¿Cuáles son esos nuevos casos que están bajo investigación? Bueno, a partir del 2017, como todos sabemos, comenzó a regir el nuevo código. Entonces, todas aquellas denuncias que llegaron a la Fiscalía Especializada a partir de esa fecha deben ser tramitadas por el nuevo código. Hubo varias denuncias, algunas de ellas se han archivado, otras están en procesos de investigación y 4 en particular están ya la solicitud de formalización realizada. Esto refiere a una causa en Canelones por torturas y privación de libertad, donde ahí sí ya acusamos, estamos a la espera del control de acusación. Está una causa en San José de la misma naturaleza por torturas y privación ilegítima de la libertad. Está la causa Roslik, que es una causa muy importante, que quedó en la órbita del nuevo código a partir de la sentencia de la Corte que no permitió continuar las investigaciones por el viejo código, pero dejó abierta una puerta para el nuevo código y por eso la Fiscalía abrió esa puerta y ya hemos solicitado la formalización de determinadas personas. Y una cuarta causa que también es muy relevante para la historia de este país, que es la investigación sobre los autores materiales de la muerte de Michelini, Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada del doctor Manuel Liberov, así como las muertes y los asesinatos de Rosario Barredo y William Guaylo, y la privación ilegítima de la libertad de la familia de estos. Esas causas están ya solicitadas la formalización, o sea que quiere decir que ya está terminada la investigación, y estamos a la espera de la resolución de las excepciones de inconstitucionalidad que fueron planteadas en estas 3 últimas. En la cuarta, como ya dije, en la primera, como dije, estamos para el control de acusación. Ahora, estas excepciones de inconstitucionalidad que presentan las defensas de los acusados,
han sido permanentes, ¿no? ¿Y ha habido algún cambio de postura por parte de la Suprema Corte cuando se presentan esto, que es la que se encarga de resolver estas excepciones? Bueno, sí, un poco a instancias de la Fiscalía, nosotros cuando ingresamos al trabajo notamos que permanentemente se plantaban esas excepciones dilatorias y nosotros con determinados recursos jurídicos intentamos paralizar esto. De una forma u otra eso permitió, primero, que la Corte resuelva en forma anticipada, que ese instituto no se aplicaba. Segundo, que la Corte rechazara in limine determinadas excepciones cuando ya se había planteado, que tampoco eso se había resuelto antes. Y tercero, la sanción de algunos abogados por la mala praxis y por las instancias dilatorias. Esto de una forma u otra ha colaborado a que las causas de una forma u otra avancen. Uh-huh. Pero la postura de fondo en cuanto a la inconstitucionalidad, ¿ha cambiado en la Suprema Corte de Justicia o siguen declarando que las leyes a las que se apela son constitucionales? Bueno, en la actualidad la Corte, primero que nada, la Corte todas las veces que se ha expedido nunca ha dicho que los delitos han prescripto, como ningún tribunal del país. Por eso nos permite seguir avanzando en la investigación. Lo que la Corte se ha expedido es con respecto a la ley 18.831, una ley que es bastante compleja, y ahí en algunas ocasiones ha declarado la constitucionalidad de la ley con otras integraciones. En el último tiempo la Corte está 2-2, o sea que 2 entienden que es constitucional, 2 que no, y ahora se tendría que resolver definitivamente, o sea, podría cambiar la posición porque hay un nuevo integrante, no sabemos qué opina, todavía no hemos tenido sentencias. Pero eso con respecto a la constitucionalidad o no de esa ley, pero la Corte en reiteradas ocasiones se ha expedido sobre la no prescripción. No, o sea, ellos no dicen que estamos frente a crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles, pero dicen sí que no han prescripto. Entonces, a los efectos prácticos, esto no tiene ninguna consecuencia, es todo un tema de etiqueta de cómo resolvemos los casos. La Fiscalía entiende sí que son crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles y por ende podemos seguir investigando el tiempo que queramos. La posición de la Corte es distinta, pero nos permite seguir trabajando. Y es la posición de distintos tribunales y de la gran mayoría de los jueces del país. Queda claro entonces que para la Corte Electoral, para la Suprema Corte de Justicia, perdón, los delitos no han prescripto y por lo tanto las causas deben seguir adelante. En otro tema, digamos, pero muy vinculado a todo esto, han habido muchos ataques, muchos agravios, inclusive amenazas a la Fiscalía en general y a la tuya en particular, a la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. ¿Qué posturas han adoptado? ¿Cómo lo han sentido toda esta andanada de ataques de los últimos tiempos? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que si uno no está sujeto o no admite las presiones o no tiene conciencia de lo que está y que va a ser sometido a presiones, no puede ser fiscal. O sea, las presiones existieron, existen y existirán. ¿Qué es bueno o es malo? Sin duda que es malo, porque si se ataca a una institución importante como es la Fiscalía General, se está atacando al sistema democrático, porque de última el sistema judicial, ya no tanto la Fiscalía, sino la Fiscalía y el Poder Judicial, es el último reducto donde las personas pueden hacer ejercicio de sus derechos. Entonces, esto no me parece que en términos democráticos sea positivo. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Creemos que se debe ser muy cuidadoso cuando se hacen las críticas a estos organismos importantes del sistema democrático, porque en definitiva de una forma u otra afecta al mismo. Entonces no parece lo más conveniente. Como no sería lo más conveniente que nosotros, fiscales, magistrados, estemos criticando permanentemente al Parlamento cuando elabora una ley, aprueba una ley que nosotros entendemos que no es correcta, que no es pertinente, que es inconstitucional. No parece lo más correcto, pero bueno, nos tenemos que manejar en esos términos y vuelvo a repetir, las presiones existen, existirán y nosotros tenemos que estar capacitados para actuar pese a eso. ¿Preocupan esas presiones? No sé si tanto las presiones, pero han habido amenazas concretamente, ¿no? Sí, en concreto yo también he recibido amenazas, también es parte de todo esto.
También el Estado tiene sus mecanismos de protección para la protección de determinados actores de la vida social y bueno, es parte de cierta lógica. ¿Qué es bueno? No es bueno, es muy malo, pero hay que convivir con ello. Sí, sí, si se sometieran, si digamos fueran permeables a las amenazas o esos ataques, evidentemente el fin último de todo esto, que es hacer justicia, se perdería completamente. Ahora, por ejemplo, esas amenazas, ¿no? Las que decís que recibiste, ¿se han denunciado? ¿Han tenido alguna consecuencia? ¿Se ha identificado alguna de las personas que han amenazado? En mi caso particular, obviamente yo hice la denuncia, comenzó su investigación, no se ha obtenido nada porque es algo que se hizo por vía de internet y desde un servidor extranjero. Entonces no se ha podido avanzar en determinar quién o quiénes fueron los que estuvieron detrás. En otros casos no lo sé. Un servidor extranjero no quiere decir que la persona esté en el extranjero, eso queda claro para todos, ¿no? Bueno, eso... Puede ser en el exterior, puede ser acá. Sí, yo realmente hice la denuncia, sea que fiscal le tocó, nunca le pregunté qué pasó. Tampoco fui citado en ningún ámbito de la fiscalía para ahondar en el tema. No sé qué pasó. Sí, capaz que no está bueno naturalizar que existan las presiones, sobre todo cuando esas, porque hay que ver, depende, ¿no? Porque yo me imagino que un fiscal penal que tenga casos muy candentes, problemas, casos de narcotráfico, deben recibir presiones acá y en cualquier parte del mundo, pero cuando las presiones se reciben, no las presiones, ya voy un poco más allá, cuando hay amenazas, cuando hay agresiones, de parte del sistema político y de personas totalmente identificadas, y de parlamentarios, por ejemplo, ahí creo que es un poco más delicado el asunto, ¿no? Bueno, ahí está el tema de la responsabilidad de cada actor. Lo que nosotros decimos es que estos cuestionamientos, e incluso bastante permanentes o con bastante frecuencia, es muy malo para el sistema. Lo que tiene que quedar claro es que cada actuación nuestra es cuestionable, es criticable, es analizable y la crítica muchas veces es buena, la crítica constructiva de que bueno, esto debía ser de una forma u otra. Ahora, cuando se vuelve permanente, cuando se ataca a la persona, ahí yo creo que tenemos que llamar a la reflexión. Y en el caso particular de la Fiscalía Especializada, porque permanentemente se habla de que la gente está procesada o condenada sin prueba y sin garantías. Y eso es absolutamente inadmisible de todo punto de vista. Es más, se podría decir no solo que han gozado de todas las garantías, no solo que han podido realizar todas las defensas que pudieron, sino que han tenido un privilegio mucho mayor a cualquier indagado común. ¿Por qué digo esto? Porque los presumarios por crímenes de lesa humanidad están durando entre 10 y 12 años, una cosa que es vergonzosa de todo punto de vista. Y yo quisiera que trajeran por lo menos 5 causas, ya no digo 140 como son las de crímenes de lesa humanidad, 5 causas por el viejo código relativas a delitos comunes en que los presumarios duren 10, 12 años. Eso demuestra a las claras que de ninguna forma aquí hay un problema de persecución contra estas personas, que de ninguna manera hubo violación de garantías, que de ninguna manera se procesó o condenó a alguien sin pruebas. Todo lo contrario. Si se llegó a esas conclusiones es porque se cruzó la información de los testimonios de las víctimas, de los documentos que hemos encontrado, de los legajos personales, y ese cruzamiento de datos es lo que nos permite tener certeza cuando hacemos una imputación. Pero además de todo eso, las imputaciones corresponden a la fiscalía que vos dirigís, pero además de todo eso, después hay jueces, hay tribunales... Sin duda. Que van confirmando, ratificando. Sí. Hay muchos actores, quiero decir, esto no está en manos de una persona que dice, está conspirando contra determinado sector. No, acá hay varias personas para decidir, varias instancias. Sin duda, nosotros somos el primer eslabón, digamos, nosotros somos los que damos el puntapié inicial de una imputación. Eso está controlado por un juez letrado, eventualmente por un tribunal de apelaciones, no, seguramente por un tribunal de apelaciones porque todos los procesamientos o condenas se recurren, y también por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, actúa un magistrado fiscal, actúa un juez letrado magistrado, actúan 3 ministros del Tribunal de Apelaciones y actúan 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, si eso no da certeza
de que hay culpabilidad, ¿de qué estamos hablando, no? Ha sido muy claro. Doctor Ricardo Percivale, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por ayudarnos a entender también este tema que es muy escabroso, que es muy doloroso y que todos los uruguayos es como que tenemos una asignatura pendiente que no nos termina de entender que tenemos que vivir en una democracia plena. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Nos vamos ahora hasta el mercado.